De mi parte, decirles que ayer se llevó adelante la audiencia imputativa contra Oscar Popi Larrauri, este ex piloto de Fórmula 1, actual empresario de la industria frigorífica en el sur provincial. Eh, Había mucha expectativa respecto a la prueba que iban a aportar los fiscales para imputarle a Larrauri haber hecho negocio con Leonardo Peiti, a quien se señala como el zar del juego legal y clandestino en Santa Fe. Peiti, que está detenido en este momento con una medida de seguridad en una clínica psiquiátrica en Rafaela, dicho sea de paso. Bueno, así llegaba a Larrauri también un abogado llamado José Fernández, quien fuera abogado de Peiti en varias oportunidades en materia comercial. Se le señalaba haber hecho negocios con Peiti para lavar dinero de origen ilícito, es decir, con origen en el juego clandestino. Entonces los fiscales hicieron un excelente trabajo, tuve oportunidad de ver todos los elementos de cargo que se le imputaron a Larrauri. La verdad que es impresionante el equipo que deben tener esos fiscales, porque hubo que ir hasta el 2007 en algunos casos a buscar información a los juzgados civiles, en donde se empezó a pergeñar una maniobra que la voy a contar de manera sencilla. En un momento entre el 2007 y el 2009 y también en el 2014 hubo una cesión ficticia de terrenos muy importantes en Funes, por ejemplo, muy cerca de Rosario, de tierras muy, muy lindas, muy caras, una cesión trucha hacia Leonardo Peiti. Peiti tenía la disposición sobre esos bienes, incluso sobre unos terrenos que eran propiedad de una firma, tengo entendido que es una firma uruguaya, que también habría que en algún momento apuntarle con la lupa, porque me parece que podría explicar algunas otras situaciones transnacionales, pero eso para otro momento. Peiti se hace de esos terrenos y después consigue vendérselos a Oscar Popi Larrauri. Esto ya es en el 2014, mucho más acá en el tiempo. Eso se hace por escritura república, y después por un documento privado, que esto se hace por $536.000. Y por un documento privado, Larrauri le vende el terreno a Peiti por el mismo monto de dinero, por $536.000. En la pública, en la legal, Peiti suma un bien, agrega un bien a su dominio, con una apariencia legal, después se desprende con este contradocumento, con este documento privado del bien, aunque termina él quedándoselo porque, en definitiva, la gestión la hace con Larrauri, que tenía acordado con él, con Peiti y su abogado, esta maniobra. Esta es una maniobra muy de manual en el mundo del lavado, utilizando el sector inmobiliario. Hay un momento en los terrenos, sobre todo suburbanos o rurales, que se llama, hay un momento en donde nadie reclama por esos terrenos y aparecen muchos vivos, muchas personas que están bien enteradas de cuáles son esos terrenos, empiezan a pagar los impuestos de esos terrenos, colocan una casillita, le hacen un precario perímetro
y empiezan un trámite que se llama trámite de usucapión. Esto puede ser una posibilidad para avanzar sobre esa maniobra o directamente avanzar de la manera que se hizo, de una cesión trucha de esos terrenos hacia una persona. Digo cesión trucha porque después está incorporado en la investigación, se corroboró que había sido estafado procesalmente el juez que intervino en esa transacción. La empresa que fue desapoderada de esos terrenos ilícitamente inició un juicio de desalojo, también está incorporado en la investigación. Por lo tanto, al abogado de Larrauri se le imputó los dos delitos: la de estafa procesal, por todo esto que les comentaba, por haber diseñado esta triquiñuela legal, y también por lavado de dinero. A Larrauri solo por lavado de activos o lavado de dinero a partir de esta maniobra que les comenté. En la audiencia, que fue bastante larga, se incorporaron muchísima información, muchísimos cruces de llamados telefónicos entre los protagonistas, entre Peiti, entre Popi Larrauri y entre el abogado José Fernández. Pero también, a modo de, no ilustrativo, a modo de entender el andamiaje, entender la estructura, los fiscales incorporaron muchos audios en la audiencia. Dos de ellos vamos a escucharlos nosotros ahora aquí en ATP, que dan cuenta de la importancia de muchas personas que son mencionadas con apodos, y en la segunda oportunidad del rol de Luis Rossini, el abogado de Peiti. En el primer video que vamos a escuchar ahora, muy cortito, lo escuchamos y lo explicamos. Vamos a escucharlo. Dale. Estoy yendo, Popi. Estoy acá en Puerto Norte. Se me hizo un cachito tarde. Estaba con el Pipi Treferri. Ahí voy. Peiti. Se está haciendo verlo a Popi, que se atrasó porque venía de Pipi. Pipi. De Pipi a Popi. Entonces eso, más allá que la prueba documental es contundente, eso agrega el plus de la relación que había entre ellos, claro, ¿no? Entre Popi y Peiti. Y que Peiti se excusa con Popi porque venía de verlo a Pipi. Eso quedó bastante claro. Vamos a escuchar el segundo audio. Leo, estoy agitado porque estoy arriba de la bici, escuchá. No hace falta que me contestes porque te paso una información. Me llamó el Popi Larrauri. Me dice que iba a ir a comer con nosotros, pero que llegó cuando nosotros no habíamos ido. Si vos me hubieras dicho, podíamos aguantar un poquito más, si bien yo después tenía una reunión, ¿no? Y lo segundo, acordate que este hombre me sugirió que esa empresa con la que se hizo la presentación, cuando pueda lo pasemos a nombre de este pibe, del Popi, con un contradocumento. Y no sé, en las otras, tendrás que vos hablar con alguien de las otras provincias que te digan si puede tener algún problema o no tu situación judicial acá con las concesiones que tenés. Y si fuera así, también habría que transferirlo, ¿no? No te digo que sea urgente esto, pero hay que ir haciéndolo. Y acordate los papeles de la casa, del galpón ese, para que podamos liberar los 2 millones de pesos. Dale. Bueno, ahí puede surgir una novedad de ese audio, Galianito. Hoy Rossini, su función es simplemente la de patrocinar a Leonardo Peiti, ¿no? Es el abogado de Peiti, sí, sí. Ahí al principio de ese audio, bueno, está como medio al límite su función, ¿no? Exacto. Cintia, si podemos apoyar con el audio, con la captura incluso de la imputativa. Me llega un poquito tarde la transmisión, pero para dar cuenta, apenas la puedan ver, me avisan. Vieron que Rossini en un momento dice: este hombre nos aconseja hacer tal cosa. Esto fue en agosto 2020.
Si tenemos la captura me dicen, porque hay un dato muy relevante, porque ahí se habla con referencias, ¿no? Son cuidadosos al hablar. Y el aporte que se hace de la captura de los teléfonos secuestrados, Sí. cuando termina de decir eso Rossini, responde Peiti, el hombre es Pipi. No, Popi. Peiti termina de confirmar, es Pipi. Ese hombre Popi, es Popi, el hombre, no Pipi. El hombre. es Pipi. Pará, el hombre es Traferri, digamos. Es Traferri. ¿Por qué? Porque Rossini ahí lo que le termina diciendo a lo que ya todos escuchamos, a Leo Peiti, es que esto fue a mediados del 2020, el año pasado. ¿Se acuerdan que el norte principal de Peiti era poder, con su empresa, tener acceso a la posibilidad de explotar el juego online en Santa Fe, como lo hace, por ejemplo, en Paraguay? Pero ya estaba el escándalo encima de Peiti. Entonces, el consejo que le da es que desapoderarse, entiendo yo esto, desapoderarse de la empresa justamente dedicada al juego online para poder calificar, para que su nombre no aparezca y poder calificar hacia la posible licitación o la posible concurso de precios o lo que sea para que califiquen las empresas. El hombre estaba interesado en volver a hablar con Popi Larrauri justamente para ver si también podía intervenir o también podía darles una mano en este proceso. ¿Cómo quedó Carla Larrauri dentro de la investigación? Imputado por lavado de dinero, como contábamos anteriormente, y habíamos dicho que los fiscales agregaron la declaración que hizo la viuda de David Perona, a quien se señalaba como el zar del juego clandestino en Rafaela, que en realidad Perona era un empleado de Peiti, de Leonardo Peiti. Perona murió el 23 de noviembre pasado, del 2020, por COVID. Y con él se fueron muchos secretos también, aunque su viuda, Lorena Córdoba, llegó a contar algunos pormenores en la causa judicial de Rafaela, que se tramita en Rafaela también por juego clandestino y que fue incorporada su declaración en la audiencia de ayer. Sé que tenemos poco tiempo, pero solo les voy a resumir lo que le preguntó en su oportunidad el fiscal cuando la entrevistó, cuando le recibió el testimonio. Dijo que en su oportunidad David por Perona y por pedido de Leo, tuvo que juntar 9 millones de pesos para la campaña una campaña política. Que a la persona que había que juntar era una persona de mucha confianza de Leo. Leo es por Leonardo Peiti. Dice además, en una de las últimas campañas, hoy consulté esto porque no quería meter la pata, me dicen que esta campaña a la que hace referencia a la mujer es la campaña 2019. Sí, la última. La última. Exacto. Pero porque acá dice en una de las últimas campañas se puede prestar a confusión, ¿no? Porque como dice Lorena, la viuda puede ser la última, la penúltima. En este caso, 2019. Dice, estaba metido un senador y David me dijo que debíamos reunir 9 millones de pesos para poder entregar para la campaña de Traferri. Lo declara. Para papa. Además, señala, dice, le pregunta a Matías Ellery en aquella oportunidad, ¿usted recuerda dónde se llevó adelante este pago? ¿De qué manera? No, David me contaba que él juntó el dinero, se lo dio a Leo por Peiti y Peiti lo trasladó a la campaña de Traferri. Bueno, es bastante extensa
la entrevista, pero en un momento le preguntan, solamente, además esta mujer contó que hacía prácticamente inteligencia para este grupo, porque le aconsejaban que sea fiscal en las elecciones para Cambiemos. Entonces tenía información privilegiada, en tanto fiscal. Esto después habría que corroborarlo, yo tengo entendido que lo han corroborado los fiscales, pero ella dice, yo era fiscal de Cambiemos, entonces me permitía tener una información ahí de primera mano de cómo era, cómo se llevaba adelante la votación, en este caso en el 2019, en cuanto a las autoridades que se elegían en aquella oportunidad. Le pregunta, yo no tengo conocimiento de todos los políticos con los que se relacionaba David por Perona, pero sé que mi esposo me pedía que hiciera algo y yo lo llevaba adelante. Me dijo en una oportunidad, necesitamos juntar plata para una campaña política, perfecto, listo. Yo lo que hacía era tratar de administrar los diferentes negocios, juntaba y se lo daba a él. Ya después él se encargaba de todo eso. Yo te lo nombro al señor Traferri porque sí estuvo en una conversación nuestra, ¿me entiendes? Sí me dijo que estaba él específicamente. Dice, le estoy diciendo parte de lo que dijo esta mujer en otra oportunidad en la causa de Rafaela y que fue agregada a esta la que venimos hablando. Es decir, ¿se acuerdan cuando habíamos dicho que los fiscales habían empezado ya a decir públicamente hace como un mes? Anticipábamos, decían los fiscales, que la novedad va a ser la corrupción y el financiamiento de la política a través del juego, del producto del juego ilícito. Bueno, van apareciendo testimonios, pruebas que dan cuenta de eso. Vuelvo a decir... Cosa, sí, dale. 2019 estamos hablando, en todo caso, en la medida que esto después se corrobore con más pruebas, con más evidencia, estamos hablando de campañas de Traferri en tanto NES dentro del peronismo, digamos, claro. de todo el peronismo, digamos, ¿no? Sí, claro. Vuelvo a decir lo mismo que dije en la primera parte de lo que nos contabas. Atenti a lo que van a hacer, a lo que va a hacer la audiencia imputativa a Traferri, ¿no? Porque aparece por todos lados, es Roma, ¿no? Todos los caminos conducen al mismo lugar acá. Sí, hay que ver si no termina siendo Nerón también, ¿no? Yo no creo, pero... Y no sería bueno para nadie, prácticamente. No, para nada, no, de verdad que no como termina ese imperio, esa ciudad, de la peor manera, ¿no? Pero yo tengo todavía mis dudas respecto a que Traferri pueda comparecer, vaya a comparecer, me parece que no lo va a hacer, pero bueno, de todas maneras, lo que vos decís es verdad, todo lo que aparecerá, ¿no? Todo lo que incorporarán los fiscales, que todo esto que aparece, que está apareciendo, Juani, no estaba en la prueba que llevaron, que le mostraron a los senadores en diciembre pasado. Claro. Todo esto va apareciendo, secuestros de teléfonos, información de los productos de los allanamientos, material secuestrado. Todo esto es nuevo, por lo menos nuevo en cuanto a el descubrimiento.